Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Comenzamos semana, lunes 31 de octubre de 2016. Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices, cuando son las 5 horas y 35 minutos del horario internacional GMT. Recuerden que este fin de semana en Europa hemos cambiado el horario de verano a invierno y los precios de apertura de jornada varían en una hora, en +2 a +1. Vamos con el calendario macroeconómico a las 10:00 GMT desde la zona euro. Datos de previsión del PIB para el tercer trimestre del presente año y también datos de previsión del IPC para el mes de octubre. Todo en el mismo horario. Desde Estados Unidos, 12:30 GMT, datos relacionados con el consumo. Nos vamos directamente al planteamiento técnico para el día de hoy en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Euro-dólar totalmente atrapado en el radio de influencia del eje inclinado bajista de mediano plazo. Las previsiones semanales ya detallamos que sería clave para el inicio de semana y como tal se está comportando. Para que adquiera presiones alcistas tiene que remontar el precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en el 1,0983. Solamente la consolidación por encima del precio de apertura de jornada le abrirá la puerta a presiones alcistas definidas. Principal resistencia del día. Congestión de mediano largo, 1,1026. La consolidación con los patrones correspondientes por encima del 1,1026 le abriría puertas a presiones alcistas más acentuadas. Dos Rs intermedias, muy cerquita la una de la otra para que nos sirvan de nudos de enlace. 1,1072 y 1,1093. No le colocamos más a unos 125 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, la cotización debe de adquirir presiones bajistas si no remonta el precio de apertura de jornada. Esta doble pieza la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el punto de partida de jornada 1,0983 y el eje inclinado bajista de mediano plazo 1,0971. Franja de 12 puntos que, como observamos en la imagen, de momento le impide el paso y le ejerce fuerza de resistencia. Si sufre rechazos de esta zona muerta, alimentará presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace, 1,0930. Quebrado el 1,0930 como nudo de enlace nos llevaría directamente a probar el principal soporte de jornada, refugio de mediano plazo, 1,0891, y el último se lo colocamos en el precio de apertura anual 1,0857 a unos 115 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, mientras no respire por encima del precio de apertura de jornada, las presiones alcistas están vetadas en el momento que nos prepare sus movimientos de consolidación. En el momento que consolide y apoye en el precio de apertura de jornada, le abrirá puertas a presiones alcistas. Las presiones bajistas tienen que venir determinadas si observamos que la cotización no consigue remontar esta zona muerta y alimentaría presiones bajistas buscando el primer soporte intermedio en el 1,0930. Escenario técnico para el negocio inmediato en la cotización del euro dólar. Continuamos con la cotización del dólar yen. Deben de tener en cuenta, como les comentaba al principio de la grabación, que este fin de semana se ha cambiado el horario de verano a invierno y los precios de apertura deben de ser aplicados a GMT+1 en vez de a GMT+2. También deben de tener en cuenta que entramos en una semana complicada donde viene cargada de datos macro y de eventos importantes y además estamos ya en la recta final de la campaña electoral de Estados Unidos. Mucho cuidado en el mercado. Precio de apertura para el día de hoy. El dólar yen lo genera en los 104,58, muy pegado al refugio de mediano plazo de los 104,52 que le salva de caídas desde el final de la semana pasada y al principio de la presente. Esta doble pieza no debe de ceder. Si no cede esta doble pieza, como vemos, ataca la primera R intermedia que hoy la colocamos en los 104,89. Para que presione al alza con más fuerza, tiene que consolidar por encima de esta pieza intermedia. Actuará como nudo de enlace y su quiebre llevaría directamente buscando la principal resistencia de jornada. Refugio de mediano plazo 105,32.
Otra intermedia le colocamos en los 105,63, batida esta, camino libre buscando el refugio de mediano plazo de los 106,19, última pieza para el día de hoy por la parte de arriba. Si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar los 104,89, irá buscando de nuevo el refugio de mediano y el precio de apertura 104,52, primera pieza de soporte cercana. Si la cotización se coloca por debajo de esta doble pieza y sufre rechazos, alimentará presiones bajistas. Dos soportes intermedios, ambos actuarán como nudos de enlace para tomar decisiones en los 104,18 y 103,73. Batida esta pieza, el principal soporte de jornada lo seguimos delimitando en el refugio de mediano largo que le salva de caídas a la cotización del par desde hace jornadas en los 103,28. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera resistencia 104,89, por la parte de abajo, en alianza, el precio de apertura y el refugio de mediano 104,52 como primera pieza de soporte. Tan solo el quiebre de los 104,58 alimentaría presiones bajistas para el día de hoy. AUD-USD se nos aleja un poquito de la zona de paridad 1 a 1. La fuerza de resistencia que le ejerció durante el tramo final de la semana pasada al refugio de mediano largo de los 0,9943 le ha impedido la progresión al alza. El precio de apertura de jornada hoy lo genera en los 0,9877. Necesita de la ayuda, necesita del apoyo en los 0,9877 para que adquiera presiones alcistas. Resistencia intermedia como nudo de enlace 0,9910. La principal de jornada la delimitamos en el refugio de mediano largo de los 0,9943 y la última intermedia a 100 puntos de la situación actual en los 0,9976, muy cerquita de la paridad 1 a 1 y del precio de apertura anual en el 1,0006. Por la parte de abajo, para que la cotización presione en sentido bajista, tiene que ser rechazado del precio de apertura del día 0,9877. Dos soportes intermedios actuarán como nudos de enlace en los 0,9854 y 0,9827. Batida esta pieza, tendría el camino libre para ir buscando el refugio de mediano plazo de los 0,9779. Último soporte y principal del día a unos 100 puntitos de la situación actual. Para el negocio inmediato, las condiciones de mercado en el dólar franco suizo son muy pobres, imantada la cotización en su precio de apertura de jornada, tiene la clave para el negocio inmediato 0,9677. Continuamos con la cotización del libra dólar. Ligeras las presiones bajistas que marca la cotización del libra dólar desde su precio de apertura del día, que hoy lo genera en el 1,2208. Como vemos, el primer soporte intermedio le salva de caídas superiores en el 1,2180. Si esta pieza no cede, atacará el precio de apertura de jornada como primera resistencia a batir, 1,2208. La consolidación por encima del mismo con los patrones correspondientes abriría puertas a presiones alcistas más definidas. Dos resistencias de categoría intermedia. Ambas actuarán como nudos de enlace en el 1,2236 y 1,2268. Batida esta pieza, tendría el camino libre para buscar la principal resistencia de jornada, refugio de muy largo plazo, 1,2299. Recuerden que el muro es la pieza que le impide la progresión al alza en los últimos tiempos a la cotización del par. Por la parte de abajo, si no consigue remontar el precio de apertura y le abre la puerta al primer soporte intermedio 1,2180, la cotización se deslizaría inmediatamente hacia el principal soporte del día, 1,2155, nivel intramensual. Dos intermedios le colocamos en el 1,2110 y 1,2086, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera R, precio de apertura 1,2208, por la parte de abajo, primera pieza de soporte intermedia 1,2180. Continuamos con la cotización del AUD-USD.
sigue totalmente atrapado en el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo de los 0,7606. Un día más, el precio de apertura lo genera pegado al mismo, en los 0,7696. Franja de 10 puntos que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy. Respira en terreno positivo por encima de esta zona muerta. La primera resistencia es la principal del día, directriz bajista de largo plazo, que en la presente jornada nos pasa sobre los 0,7652. Consolidando por encima, abriría puertas a presiones alcistas más definidas. Última R 0,7699, prácticamente en zona psicológica de los 0,7700. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por la colocación de la cotización por debajo del precio de apertura de jornada y debe de sufrir rechazos del mismo para que presione en sentido bajista. Dos soportes de categoría intermedia 0,7559 y 0,7520. Batida esta pieza, le estaría esperando el principal soporte del día. Nivel intraanual 0,7475 para el negocio inmediato. Mientras la cotización respire por encima del precio de apertura de jornada, no hay miedo de presiones bajistas para el día de hoy. En el momento que ceda, dichas presiones aparecerán. Continuamos con la cotización del euro-yen. Estable totalmente en estos horarios de preapertura europea de hoy 31 de octubre, 114,85. Genera su precio de apertura para la presente jornada la cotización del euro-yen. Mantiene una imperceptible presión alcista. La primera R intermedia como nudo de enlace se la colocamos en el nivel de los 115,25. Consolidación por encima de esta pieza abriría puertas a presiones alcistas. Para probar la principal resistencia de jornada, refugio de mediano plazo, 115,71. Y la última se la colocamos en los 116,00, con pequeñas implicaciones psicológicas de tercer grado 00. Por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta el precio de apertura 114,85. Si esto sucede, alimentará presiones bajistas para probar el primer soporte importante 114,57, refugio de mediano plazo. Otro de categoría intermedia lo topamos en los 114,28. El principal soporte del día lo delimitamos en un eje inclinado bajista de mediano plazo que en el día de hoy nos pasa en los 130,90 y el último refugio de mediano 113,46. Para el negocio inmediato, para que progrese al alza la cotización del euro-yen, tiene que concederle la ayuda el precio de apertura de jornada. Solo así alimentará presiones bajistas. La pérdida del mismo llevaría a la cotización para probar como soporte el refugio de mediano de los 114,57. Bien, terminamos el análisis del primer día de semana y el último de mes, 31 de octubre. Esperamos que les sea de utilidad, darle las gracias. En Forex Índices estamos para atenderles si necesitan información sobre nuestros planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, acoplados a su perfil. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Las rápidas son las lentas. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.